pusimos la transmisión, todo ya está acoplado. Esto entró más o menos encastrado, falta todavía hacerle unos puntos de soldadura y de a poco ir corrigiendo en caso de que se vaya torciendo, porque la soldadura genera calor y eso medio que dilata los materiales. Y entonces bueno, con eso hay que hacer las correcciones para que el horquillón vaya en línea con el cuadro de la moto y no haya ningún problema después. La cadena me quedó un poco corta porque se extendió, justamente es esto lo que se extendió aproximadamente el horquillón, como se puede ver por acá. Entonces tuve que agregar un alambre para darle un poco de tensión y poder ver mejor cómo queda la cadena. Ya lo soldé y masillé. Puse una cinta agarrando el cable el acero que acciona el tambor, porque si no queda colgando y molesta. Así quedó la moto. Por lo menos por ahora quedó bastante más baja, producto de que se alargó el horquillón, y también los amortiguadores se hicieron más inclinados, están más en diagonal. Esto le da una postura distinta también en el momento que me suba, va a notarse la diferencia de manejo. Ahora lo que falta es agregarle esos resortes que todavía no me decido qué usar, pero bueno, mientras tanto vamos a ver si podemos solucionar el tema de que le falta la óptica. En realidad sí tenía la óptica, pero no es la compatible, porque la colocaron desde afuera y la encintaron. Eso se ve mejor en la primera parte de esta serie de videos que estoy haciendo. Solamente la despegué y ahora quiero ver si puedo tratar de adaptar esta pieza que no es compatible. No es compatible para nada. Como es acrílico, estoy pensando en recortarlo, achicar el diámetro y de a poco ir viendo si puede ir encajando y que quede bien. Quizás es un poco rebuscado en tratar de solucionar este problema. Para mí sería más fácil comprar la óptica o directamente todo el conjunto. No es demasiado caro, pero bueno, yo quiero tener el orgullo de querer solucionar las cosas por mis propios medios y ya está. A ver si sale, y si no sale, bueno, es un gasto de tiempo y nada más. Estoy usando thinner para quitar todo el pegote que quedaron con las cintas, pero es como que se remueve el plástico y se queda todo hecho un pegote todavía y no lo logro retirar. Así que lo voy a lijar con una lija fina. De hecho voy a empezar con una lija de grano medio y voy a ir subiendo el número para dejarlo un poco más liso y ahí recién pulir. Lo estaba a punto de pulir cuando ni siquiera calza en el aro. Entonces antes de eso voy a ir gastando con la lijadora la circunferencia, ir achicándolo de a poco e ir probando constantemente hasta que se adapte a la parte interna del aro. Tiene que encastrar acá adentro. Ya lo gasté y lo dejé bastante más chico de lo que estaba. El único problema es que queriendo colocarlo baila mucho, tiene mucho juego porque necesita que en los extremos sea plano. Lo que quiero hacer entonces es calentarlo, de alguna manera calentar solamente los extremos y en una superficie metálica y plana tratar de darle suficiente presión para que esa zona se haga plana. Lo difícil va a ser, bueno, que no se deforme cuando esté caliente, por eso voy a tratar de solamente calentar los extremos.
Bueno, más o menos. Más transparente que antes está, pero no es la gran cosa. Voy a armar todo de vuelta para presentar en la moto. Probablemente más adelante lo vuelva a desarmar porque todavía falta limpiar y pulir el foco entero. Acabo de desarmar un motor varillero genérico, el mismo que tiene la moto, pero que ya no andaba más, y le saqué los resortes de válvula. Estoy pensando hacer esto como amortiguador de los sillines. Irían acá. Algo así. Por supuesto falta el del otro lado. Pero lo que tengo que hacer es aplanar esta superficie para que tenga un punto de apoyo fuerte y que no esté bamboleándose, porque esto es redondo. Y ponerlo por acá al costado, porque acá queda muy cerca del borde del sillín y se puede zafar. O sea, no se va a zafar, pero acá tengo que hacer los remaches y van a molestar. Así que primero voy a cortar esto, aplanarlo y soldar acá una base de un buen grosor de acero, y además agregarle un poco de también soporte en la parte inferior para darle mayor rigidez. Si funciona bien, dejo este resorte. De hecho, incluso adentro de este resorte tiene otro un poco más chico, que es este, así que lo puedo añadir en caso de que no soporte mi peso, porque yo soy pesado, estoy pesando 90 kilos aproximadamente. Si esto no es suficiente, le agrego este y ya debería ser suficiente. Vamos viendo cómo resulta. Se hice las dos piezas, solamente tengo una acá, y la idea es colocarla en la base y poner así el resorte. Lo voy a presentar mejor para que se entienda. Entonces, esto quedaría acá, pero más prolijo, ¿no? Solamente lo estoy haciendo a mano alzada. Lo sueldo y acá encajaría el resorte. Por acá tengo que hacer una perforación y ver la forma de prensar este resorte que quede agarrado a esta base que hice, y lo mismo en la parte de arriba, pero por el momento voy a seguir trabajando en la base. Tengo que hacer un agujero acá, justo en el centro de donde se aloja el resorte. Lo que hice fue soldar una arandela casi del mismo diámetro del resorte, y gracias a eso voy a poder poner una tuerca por dentro sin que el resorte quede con juego o se salga directamente. Entonces iría así, una tuerca en la base, esto iría por acá y una tuerca adentro. Todavía no está ajustado del todo, pero bueno, a modo de presentación quedó así. Ahora lo que voy a hacer es soldar esta base al chasis. Listo, ya está todo presentado. Me demoré un buen rato, tuve que sacar el horquillón, la rueda, todo para soldar tranquilamente. Este es la soldadura. La muestro porque creo que estoy mejorando un poco nomás. También de este lado. Y todo por abajo también. En principio pensaba en poner una especie de ángulo por acá abajo, pero yo por el momento lo siento muy sólido así de esta manera.
De todas formas se puede agregar más adelante. Y ahora le agregué los resortes y apoyan bastante correctamente uno con el otro. Ahora lo que me restaría hacer es hacer lo que hice acá más o menos en la parte del sillín. Tendría que perforar justo en donde da la posición de apoyo del resorte y pasar un tornillo y hacer lo mismo. Si no lo hago puede que funcione, pero va a funcionar mal, va a hacer esto. Por más que esté bien ajustado acá adelante, en la parte de la bisagra que había hecho anteriormente, esto se va a mover y va a ser algo molesto andando, me imagino yo, todavía no sé, pero veo que muchos hacen esto que les había dicho y lo voy a hacer. Estoy muy contento porque quedó bastante alineado todo. Pensé que iba a ser muy desprolijo mi trabajo, pero está resultando muy bien. Igual tuve mucho cuidado con el nivel, que este sea igual que este otro, así que bueno, resultó. La altura fue la prevista. Yo lo que ahora voy a hacer es pintar esto y sentarme acá y que se marque el sillín. Ya hice las perforaciones, pero no quedaron exactamente iguales. Si vemos acá, quedan midiendo del centro del agujero hasta el borde 2 pulgadas exactas. Pero de acá, del borde hasta el centro del otro agujero, queda más de 2 pulgadas. Y acá tengo 2 pulgadas, 2 pulgadas y media. Y acá 2,4 por así decirlo. No es tanto problema porque esto se le puede regular. Si se desajusta queda con un poco de juego que al luego ajustarse queda en esa posición. Entonces no hay ningún problema. Tampoco es tanto el error que tienen las perforaciones del sillín, así que no me preocupo por nada. Mi idea ahora es usar esto que vino con los resortes de válvula dentro del motor. Parece ser un asiento, uno de estos que impiden el movimiento excesivo de la válvula al rebotar constantemente. No sé cómo se llama exactamente, perdón por eso, pero va así. El juego es mínimo. Quiero aprovechar esta pieza para colocársela al sillín por las perforaciones y también por la perforación de esto, pasar un tornillo que ya lo tengo preparado y atornillarlo. Los resortes con el sillín no deberían estar moviéndose demasiado. Vamos a ver qué tal sale. Omitiendo toda la instalación de vuelta, ya puse todo en su lugar. Por lo pronto me parece que funciona bien y se puede levantar y bajar en cualquier momento. Yo no siento que toque en ningún momento. Me refiero a que se comprima tanto que termine tocando un tornillo con el otro, pero no lo siento así. Igual, de todas formas, tiene los amortiguadores de fábrica. O sea, esto es más que nada un agregado que no era muy necesario, pero yo lo quería hacer. Lo que quiero hacer ahora es cortar una planchuela de esta misma forma y tapar de una vez por todas esta sección. Obviamente no lo iba a dejar así hueco. Seguramente algunos pensaron que quedaba muy feo, pero no, lo tengo que tapar. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta parte y nos vemos en la próxima.